¿Alguna vez te has detenido a pensar que podrías estar bloqueando las bendiciones de Dios sin saberlo? Muchos creyentes cometen errores inocentes, pero peligrosos con la Biblia sin entender que están tratando con la palabra viva del Dios Altísimo. Hebreos 4:12 nos recuerda porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que no es un simple libro, sino una herramienta divina con poder transformador. Sin embargo, cuando la usamos mal, la ignoramos o la manipulamos, podemos cerrar la puerta a los favores que Dios quiere derramar sobre nosotros. Hoy veremos cómo ciertas actitudes y acciones, aunque comunes, están silenciando la voz de Dios en tu vida. Te mostraremos cómo honrar correctamente su palabra para que sus promesas fluyan sin obstáculos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Muchos creyentes se preguntan por qué, a pesar de orar constantemente, las bendiciones no llegan. ¿Por qué sienten que algo las retiene? Que hay un muro invisible entre ellos y las promesas de Dios. Lo cierto es que en muchos casos ese muro ha sido levantado por nuestras propias manos, con nuestras acciones, con nuestras omisiones y con la manera en la que tratamos la palabra de Dios. Porque aunque parezca algo menor, hay errores que cometemos con la Biblia, que no solo son señales de descuido, sino actos que cierran el cielo sobre nuestras vidas. La Biblia no es un objeto cualquiera, no es una figura decorativa, ni un símbolo religioso que se pone sobre una mesa para transmitir espiritualidad. Es la voz misma de Dios, impresa en papel, viva, eficaz, capaz de traspasar el alma y el espíritu. Hebreos 4:12 nos dice con claridad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Si entendemos esto, sabremos que usar la Biblia como un simple adorno es en realidad un acto de irreverencia. He conocido a personas que colocan su Biblia en la sala, justo al centro de la mesa principal, en un lugar visible para todos. La tienen abierta en el Salmo 91, convencidos de que eso traerá protección al hogar. Y aunque es cierto que el Salmo 91 es una poderosa declaración de cobertura divina, tener la Biblia abierta pero ignorada es como tener un pozo de agua en el desierto y morir de sed por no acercarse a beber. No se trata de tener la palabra a la vista, sino de tenerla en el corazón. De nada sirve que esté abierta si no está siendo vivida. No podemos esperar bendición cuando tratamos la palabra de Dios como parte del mobiliario de la casa, en vez de como el alimento diario de nuestra alma. La Biblia no fue escrita para que la miremos, sino para que nos miremos en ella, para que nos confrontemos, para que nos formemos, para que nos transformemos. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la palabra debe estar guardada en lo más íntimo de nuestro ser, no en la estantería, no en el carro, no en una repisa polvorienta, en el corazón. Y guardar en el corazón significa meditar en ella, recordarla, aplicarla. Significa que cuando el enemigo se levanta, respondemos como Jesús en el desierto: escrito está. Pero si hemos tratado la Biblia como un adorno, como un amuleto, como una presencia pasiva en la casa, ¿cómo esperamos que libere su poder? La palabra se activa cuando es leída con fe, obedecida con humildad y proclamada con convicción, no cuando se usa como símbolo religioso. En muchas ocasiones, la falta de respuesta a nuestras oraciones no se debe a que Dios no quiera responder, sino a que nosotros hemos cerrado la puerta de entrada
al tratar su palabra con ligereza. Jesús dijo en Juan 14, 23, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No dijo, el que me ama tendrá la Biblia abierta sobre la mesa. Dijo, guardará mi palabra. El amor a Dios no se demuestra con gestos externos, sino con obediencia a su palabra. Recuerdo el testimonio de una mujer que durante años oró por la restauración de su familia. Tenía una Biblia grande, hermosa, que había sido un regalo de su madre. La mantenía abierta en su sala, junto a una vela blanca y una cruz. Cada mañana encendía la vela, decía una oración breve y salía a trabajar, pero su vida seguía igual. El conflicto con su esposo no cesaba. Sus hijos se alejaban de ella y sentía que su fe no producía frutos. Un día, en una reunión de oración, una hermana le preguntó, ¿qué estás haciendo con esa Biblia que dices amar? Ella respondió, la tengo siempre abierta en el salmo que protege mi casa. La hermana le dijo entonces algo que la confrontó. La protección no viene del papel, viene de lo que esa palabra despierta en ti cuando la crees, la vives y la proclamas. A partir de ese día, comenzó a leerla en serio. No solo a leerla, sino a rendir su vida a ella. Dejó de tratar la Biblia como un símbolo y comenzó a tratarla como la voz de Dios. Su oración cambió, su actitud cambió y las respuestas llegaron, no de manera mágica, sino como resultado de una transformación interior. El cielo se abrió cuando ella abrió el corazón a la palabra, no cuando dejó el libro abierto en la mesa. Muchos creyentes están atrapados en ese mismo error. Van a la iglesia, escuchan sermones, incluso llevan la Biblia en el celular, pero en su vida diaria no hay un vínculo real con lo que está escrito. Tratan la palabra como un adorno espiritual, como parte de la identidad cristiana, pero no como la guía absoluta de su conducta. Santiago 1, 23 a 24 lo explica de forma contundente. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se mira en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Es decir, leer la palabra y no aplicarla es como mirarse en el espejo, ver que tienes el rostro sucio y salir de casa sin hacer nada al respecto. El espejo está ahí para mostrarte lo que debes corregir. Así es la palabra, no fue dada para decorar, sino para revelar, para exhortar, para dirigir. Y es que detrás de este error de usar la Biblia como adorno hay un problema más profundo, la familiaridad que genera indiferencia. Cuando algo está siempre presente pero no es valorado, se convierte en ruido de fondo, como la música de una TED, de un restaurante que nadie escucha con atención. La Biblia está en nuestras casas, en nuestras mochilas, en nuestras aplicaciones móviles. Pero su presencia se ha vuelto tan común que dejamos de darle el lugar que le corresponde. No podemos permitir que lo sagrado se vuelva rutinario. No podemos permitir que la voz de Dios se diluya entre tantas distracciones. Porque cuando ignoramos su palabra, le cerramos la puerta al milagro. Jesús confrontó este mismo espíritu de familiaridad en su tierra natal. En Marcos 6, 4 a 6 se nos dice que no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos, debido a la incredulidad de la gente. Lo conocían demasiado. Lo veían como el carpintero, el hijo de María. Estaban tan familiarizados con él que no pudieron recibirlo como el Hijo de Dios. De la misma forma, cuando tratamos la Biblia como algo común, bloqueamos su poder sobrenatural.
La palabra solo es eficaz en aquellos que la reciben con fe, con temor reverente, con expectativa santa. Hay hogares donde hay Biblias en cada habitación, pero no hay oración. Hay familias donde todos tienen un ejemplar, pero nadie lo abre. Hay creyentes que subrayan versículos en sus Biblias físicas, pero nunca los aplican. Y todo comienza cuando dejamos que la palabra se vuelva parte del paisaje, cuando dejamos que lo extraordinario se vuelva cotidiano, cuando usamos la Biblia como adorno, como símbolo, como tradición y no como espada del Espíritu. Efesios 6:17 nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Una espada no sirve de nada colgada en la pared. No protege, no combate, no hiere al enemigo. Una espada debe estar en la mano, lista para usarse. Así también la palabra debe estar activa en nuestra boca, en nuestro pensamiento, en nuestra vida. No sirve en la repisa. No tiene poder si no la empuñamos con fe. Muchos pierden batallas espirituales porque su Biblia está presente físicamente, pero ausente espiritualmente. ¿Y qué ocurre cuando una familia entera ha tratado la Biblia como adorno por años? Ocurre que generaciones enteras crecen sin reverencia por lo sagrado. Los hijos ven el libro, pero no aprenden a amarlo. No ven a sus padres leerlo, meditarlo, vivirlo. Solo ven un objeto más. Y así como las figuras decorativas no transforman vidas, tampoco lo hará una Biblia ignorada. El cambio comienza cuando la palabra ocupa el lugar central. Cuando se abre cada mañana, no por costumbre, sino por hambre. Cuando se convierte en el pan diario del alma y no en un símbolo sin poder. En Deuteronomio 6:6-9, Dios instruye al pueblo de Israel con estas palabras. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por contra el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como una señal. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Este pasaje no habla de decoración, habla de profundidad. Habla de vivir la palabra, hablarla, enseñar con el ejemplo. Habla de convertirla en parte esencial de la vida familiar y comunitaria. Ese es el verdadero lugar de la Biblia, el centro de todo. Por eso, si alguna vez has sentido que las bendiciones están detenidas, si has clamado y no has recibido respuesta, si tu vida espiritual se ha enfriado, tal vez sea momento de mirar cómo has tratado la Biblia. No con culpa, sino con honestidad. No con vergüenza, sino con humildad. Tal vez la has tenido allí, siempre presente, pero nunca viva. Tal vez la has respetado, pero no la has obedecido. Tal vez la has leído, pero no la has creído. Hoy es el día para cambiar eso. Hoy es el día para quitar la Biblia de la repisa y colocarla en tu corazón, para que deje de ser adorno y se convierta en alimento, para que su voz deje de ser un eco lejano y se convierta en dirección clara, para que su poder fluya y no se estanque, porque la palabra no regresa vacía, porque cuando se honra, cuando se vive, cuando se proclama, las bendiciones no se bloquean, se desatan. ¿Estás listo para levantar tu espada y reclamar lo que Dios ya declaró sobre tu vida? Entonces abre la Biblia, pero no solo el libro, abre también tu alma. Ahí es donde la verdadera transformación comienza. Hay una forma sutil y peligrosa de manipular la verdad de Dios. Usar su palabra como excusa para mantener una vida que no ha sido transformada. No se trata de ignorancia, sino de una elección deliberada. Escoger versículos que refuercen nuestra manera de vivir, mientras evitamos aquellos que nos confrontan, es una forma moderna de idolatría. No se adora a un becerro de oro, pero sí se construye una imagen distorsionada de Dios. Una imagen que aprueba todo lo que decidimos hacer
y que nunca nos incomoda. La Biblia deja de ser una espada que penetra el alma y se convierte en una herramienta para justificar el pecado. Cuando se selecciona lo que conviene y se descarta lo que exige obediencia, la palabra deja de moldear y comienza a ser moldeada. Y en ese momento, las bendiciones de Dios se detienen, porque Él no honra un corazón que tuerce su verdad. Jesús confrontó este tipo de actitudes con una severidad que no deja espacio para dudas. En Mateo 15, 8-9 dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Lo que parecía devoción era, en realidad, hipocresía. El corazón estaba lejos y las palabras, aunque correctas, no reflejaban su misión verdadera. Usar la Escritura como escudo para evitar el arrepentimiento es negar su poder, y cuando la verdad es manipulada, se rompe la comunión con el Espíritu. Él no puede habitar donde no hay sinceridad. Hay quienes citan versículos para defender su enojo, su orgullo, sus decisiones financieras, sus relaciones personales. Buscan en la Biblia aquello que les conviene y cierran los ojos ante lo que les llama al cambio. Pero la palabra no es un menú donde uno escoge lo que prefiere. Es un pacto sagrado, completo, vivo. Pablo escribió en 2 Timoteo 3:16: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. No dice que es útil solo para inspirar o consolar, dice que es útil para corregir. La corrección no es cómoda, pero es esencial. Cuando se ignora esa parte, se crea una fe sin raíces, una fe que parece fuerte hasta que es puesta a prueba. Hay quienes conocen la Biblia, pero no se dejan confrontar por ella. Saben lo que dice, pero no permiten que esa verdad los quebrante. Citan con fluidez, enseñan con autoridad, pero en su interior han creado una versión recortada del mensaje divino. Esto no es reverencia, es manipulación. Y la manipulación espiritual es abominación delante de Dios. Jeremías 23:36 advierte: porque la carga del Señor os será olvidada, ya que cada uno usa sus palabras para pervertir las palabras del Dios viviente. Cuando la palabra se pervierte, la presencia se retira. No porque Dios sea débil, sino porque no comparte su gloria con la mentira. El altar que construimos con versículos a conveniencia es un altar falso, y los sacrificios que allí se presentan son rechazados. La Biblia nunca fue escrita para acomodarse a nuestro estilo de vida, sino para transformarlo. Las páginas de las Escrituras no existen para reforzar nuestras decisiones humanas, sino para confrontarlas con la voluntad eterna de Dios. Cada vez que un versículo es arrancado de su contexto para respaldar una actitud carnal, se tuerce la palabra y se desprecia su santidad. Esto no solo impide el crecimiento espiritual, sino que bloquea el fluir de las bendiciones que están reservadas para quienes caminan en integridad. La obediencia no se negocia, no se vive la Escritura parcialmente y se espera la plenitud del favor divino. Dios no puede ser engañado. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Muchos utilizan textos bíblicos para afirmar lo que sienten, pero no para someter lo que sienten. Dicen que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para justificar metas egoístas, sin considerar que ese pasaje habla de contentamiento en medio de la escasez y la abundancia. Usan Dios es amor para validar relaciones que contradicen la santidad, sin mencionar que ese mismo Dios es fuego consumidor. Declaran: el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero no se sujetan al pastorado divino, ni permiten que Él los discipline.
Este uso fragmentado de la Escritura produce una espiritualidad superficial, llena de promesas pero vacía de transformación. El Señor no bendice una relación con su palabra basada en conveniencia. La bendice cuando hay rendición. Cuando el creyente se expone por completo a lo que está escrito y no negocia con la verdad. Cuando el corazón se humilla ante el pasaje que duele, que corrige, que incomoda. El verdadero poder de la palabra se revela cuando se recibe sin filtro. Cuando no se busca probar un argumento, sino doblegarse ante la voz del Altísimo. En Isaías 66, 2, Dios declara: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas ellas llegaron a ser, declara el Señor. Pero miraré a aquel que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. No dice que mirará al que conoce la Escritura, sino al que tiembla ante ella. Ese temblor no es miedo, es reverencia. Es la respuesta del alma que sabe que está frente a algo eterno, inmutable, santo. La Biblia no es un libro para defender posiciones personales. Es la autoridad suprema que desmantela el orgullo y establece la verdad divina. Cada vez que se la utiliza como respaldo para justificar actitudes que el espíritu no aprueba, se endurece el corazón. Se deja de oír la voz de Dios y se escucha solo el eco de los propios deseos. Y cuando el corazón se endurece, la corrección ya no entra, la bendición tampoco. La Escritura no fue entregada para sostener argumentos humanos, fue entregada para dar vida, pero solo da vida cuando se recibe con espíritu quebrantado, cuando se lee para ser moldeado, no para tener razón, cuando se permite que sea una espada, no un escudo. Muchos han bloqueado sus bendiciones porque solo han permitido que la palabra los inspire, pero no los instruya. Han declarado sus promesas sin asumir sus condiciones. Han repetido sus versículos sin rendirse a sus principios. El reino de Dios no se construye con versículos sueltos, sino con la totalidad de la palabra. En Hechos 20:27, Pablo dijo con claridad: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No una parte, no solo lo que anima, no solo lo que eleva, todo el consejo. La iglesia crece y el creyente madura cuando se expone al mensaje completo, cuando no se esquivan los textos difíciles, cuando no se diluyen las demandas del Evangelio. Jesús mismo dijo en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa cruz implica renunciar a nuestras interpretaciones, a nuestras justificaciones, a nuestro deseo de tener razón. Implica abrazar toda la palabra, incluso aquella que confronta nuestra forma de pensar y vivir. La palabra no necesita ser adaptada a los tiempos. Los tiempos deben ser transformados por la palabra. Su verdad no cambia. Sus principios no se ajustan a las culturas. Sus mandamientos no evolucionan con las generaciones. Cuando se elige lo que agrada y se descarta lo que incomoda, se cae en error. Y ese error tiene consecuencias. Dios no se manifiesta plenamente donde no hay reverencia por toda su voz. No desciende con poder donde su palabra es recortada. No libera bendición donde hay manipulación. A lo largo de la historia bíblica, siempre que el pueblo seleccionó lo que quería oír y rechazó lo que no le convenía, terminó en ruina. En Zacarías 7, 11, 13 se describe esta actitud con gravedad. Pero ellos se negaron a escuchar, dieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como el diamante para no oír la ley, ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu mediante los antiguos profetas, y vino gran enojo de parte del Señor. Esa resistencia a la palabra no es solo indiferencia, es
rebelión. Y la rebelión bloquea el mover de Dios. Donde no hay oídos abiertos, no hay cielos abiertos. Quien quiere bendición debe querer también corrección. Quien desea favor debe amar la verdad en su totalidad. No se puede caminar con Dios tomando solo las partes del camino que se sienten cómodas. No se puede citar las promesas sin aceptar los mandamientos. No se puede pedir que la palabra se cumpla sin permitir que primero nos purifique. Es imposible recibir la plenitud del cielo cuando se vive con una fe recortada, una obediencia condicional, una lectura selectiva. La Escritura debe leerse con un corazón dispuesto a rendirse, con un espíritu que no busca tener la razón sino ser transformado, con una mente que no filtra sino que se somete. Solo así la palabra produce vida, guía, libertad. Solo así se abren las bendiciones que Dios ha reservado, no para quienes manipulan su verdad, sino para quienes tiemblan ante ella. Cuando una Biblia comienza a llenarse de polvo, también comienza a apagarse la luz en el alma. No es una coincidencia, es una señal silenciosa pero profunda de que algo se ha detenido en lo más íntimo del espíritu. La palabra de Dios no puede permanecer sin uso sin que haya consecuencia. El abandono de la Escritura no solo marca una pausa en la lectura, marca una desconexión con el corazón de Dios. No se trata de tener una Biblia vieja o de que las hojas estén desgastadas. Se trata de una falta de hambre por lo que es eterno. Un alma que deja de buscar la palabra es un alma que ha dejado de respirar en lo espiritual. Y cuando no hay oxígeno, la vida comienza a ser masita, desvanecerse. Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto implica que donde no hay palabra, no hay vida espiritual. No importa cuánto entusiasmo se tenga por las actividades de la iglesia, ni cuán involucrado esté alguien en labores ministeriales. Si la palabra no está activa en lo íntimo, la vida espiritual se seca. El polvo que se acumula sobre la Escritura es el reflejo del polvo que empieza a cubrir la sensibilidad del alma. Lentamente, sin gritos, sin escándalo, el corazón comienza a endurecerse, los sentidos se embotan y la voz de Dios se vuelve distante. El Salmo 119, 130 declara: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Sin exposición a la palabra no hay luz, y sin luz se camina en oscuridad. El alma sin Escritura no puede discernir, no puede ver, no puede avanzar. El creyente que deja que su Biblia se empolve se acostumbra a vivir en sombra, a tomar decisiones sin guía, a caminar por senderos donde la confusión reemplaza la claridad. El polvo no es solo polvo, es señal de una relación que se ha enfriado. Es un recordatorio visible de que lo eterno ha sido reemplazado por lo temporal. Dios no dejó su palabra para que fuese ignorada. No la entregó para que reposara inerte en un estante. Fue dada como alimento diario, como guía constante, como espada de batalla. En Deuteronomio 8:3, el Señor recuerda a su pueblo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así como el cuerpo se debilita sin alimento, así también el espíritu se desgasta sin palabra. Y no hay oración, ni alabanza, ni actividad religiosa que pueda sustituir la nutrición espiritual que viene del encuentro diario con la Escritura. La ausencia de palabra no solo debilita, también deforma. El creyente que no se expone regularmente a la verdad corre el riesgo de vivir una fe construida por emociones, por opiniones humanas, por enseñanzas parciales. Cuando se deja de leer, también se deja de renovar la mente. Y sin esa renovación se vuelve fácil conformarse a este siglo. Romanos 12:2 advierte con claridad:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no puede ser comprendida cuando la palabra está cerrada. No se puede seguir un camino si se ha olvidado el mapa. No se puede vivir en propósito si la dirección ha sido ignorada. El estancamiento espiritual no llega de un día para otro, llega como resultado de decisiones pequeñas, acumuladas, imperceptibles al principio. Un día se omite la lectura, otro día se pospone, después se deja para el fin de semana. Luego se sustituye por otras actividades que parecen urgentes. Y sin darse cuenta, han pasado semanas, meses, incluso años, sin un contacto real con la Escritura. En ese vacío el enemigo encuentra terreno fértil. No para lanzar ataques espectaculares, ¿no?, sino para sembrar indiferencia. El enemigo no necesita que renuncies a tu fe. Le basta con que te acomodes en una fe sin palabra, porque sabe que una fe sin palabra es una fe sin poder. En Mateo 13 Jesús explica la parábola del sembrador. Una de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esa semilla representa la palabra que no logra penetrar, que se queda en la superficie, que no encuentra espacio en el corazón. El polvo acumulado sobre la Biblia es también una señal de que el corazón no ha sido arado, de que la tierra no ha sido preparada. Y donde no hay preparación, la semilla no germina. No porque carezca de poder, sino porque no ha sido recibida con disposición. El estancamiento espiritual, cuando se prolonga, produce dureza, produce una rutina vacía, una vida cristiana sin gozo, sin fuego, sin revelación. Produce creyentes que ya no lloran ante la presencia de Dios, que ya no tiemblan ante una palabra profética, que ya no sienten la urgencia de buscar al Señor en lo secreto. Produce iglesias llenas de actividad, pero sin profundidad. Ministerios con impacto externo, pero sin raíz interna. Familias que oran antes de comer, pero no conocen la voz de Dios. Todo comienza cuando la Biblia deja de ser abierta, cuando se convierte en un objeto más, cuando el polvo cubre lo que antes era central. Dios no responde a la religión vacía. No se manifiesta en un corazón que se ha conformado con la apariencia de piedad. En 2 Crónicas 7:14 se nos da la clave del avivamiento. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Buscar su rostro implica buscar su palabra, porque su rostro está revelado en cada página, porque su carácter, su voluntad y su propósito están expresados con claridad para quien decide volver a abrir el libro, no como rutina, sino como necesidad vital. Un corazón sin palabra es terreno de confusión. Comienza a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Pierde la capacidad de discernir la verdad, se deja llevar por tendencias, por voces exteriores, por corrientes que arrastran. Pero aquel que se ancla en la Escritura permanece firme. Salmo 1, 2-3 describe así al justo. En la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No hay prosperidad real sin deleite en la palabra. No hay fruto sin raíces profundas. No hay firmeza sin fundamento sólido. Cuando la Biblia se empolva, también lo hace la memoria espiritual. Se olvidan las promesas, se olvida el carácter de Dios, se olvidan las victorias pasadas, se olvida el llamado, y donde hay olvido hay debilitamiento. Es imposible avanzar en el propósito cuando se ha perdido la conciencia de quién es Dios y de lo que ha dicho. Volver a la palabra es volver al origen.
Es recordar lo que Él ha hecho, lo que ha prometido, lo que ha establecido. Es restaurar la fe que se desgasta en medio de la rutina. Es reavivar el fuego que se apagó lentamente. Hebreos 2:1 exhorta: por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. El desvío no siempre es escandaloso, a veces es lento, silencioso, progresivo. Comienza con la falta de atención, con el descuido, con la indiferencia. La Biblia cerrada es una puerta cerrada a la renovación, a la corrección, a la guía divina. Es dejar de escuchar al Dios que todavía habla. Es caminar sin lámpara, navegar sin brújula, edificar sin planos. No se puede edificar una vida sólida si la base está cubierta de polvo. La palabra no ha perdido su poder, sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, sigue siendo fuego que consume, martillo que quebranta, espada que penetra, pero debe ser activada por la fe, recibida con humildad, abrazada con reverencia. El polvo solo se sacude con decisión. No basta con sentir culpa, es necesario actuar, es necesario volver a abrir el libro, no por obligación, sino por anhelo, no por costumbre, sino por desesperación espiritual. La restauración comienza con un acto simple, pero poderoso. Volver a leer con expectativa, volver a meditar con atención, volver a obedecer con prontitud. No hay excusa válida, no hay justificación suficiente. La Biblia está ahí, esperando ser abierta, esperando ser creída, esperando ser vivida. Y cada día que pasa sin que eso ocurra es un día más de distancia, un día más de silencio, un día más de estancamiento. Pero Dios, en su misericordia, siempre ofrece un nuevo comienzo. Siempre está dispuesto a hablar nuevamente. Siempre está dispuesto a restaurar al que regresa con sinceridad. Su voz no se ha apagado. Su palabra no se ha anulado. Solo espera corazones que vuelvan a anhelarla, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Volver a la palabra es volver a respirar, es volver a vivir, es volver a caminar con certeza, es deshacerse del polvo y permitir que la luz entre nuevamente. Porque donde la palabra vuelve a ocupar el centro, la oscuridad retrocede, la confusión se disipa, la fe se fortalece y las bendiciones comienzan a fluir, no por magia, sino por alineamiento, no por costumbre, sino por rendición, no por tradición, sino por una entrega renovada. Es tiempo de despertar, es tiempo de sacudir el polvo, no solo del libro, sino del alma. Es tiempo de volver a buscar, a leer, a meditar, a obedecer. Porque la vida estancada no es el destino de los hijos de Dios. El propósito no fue diseñado para dormirse en la indiferencia. La palabra está esperando y con ella todo el cielo está listo para manifestarse. Solo falta un corazón que decida volver a abrirla. Hay quienes buscan a Dios solo cuando sienten que todo se está desmoronando. Se acercan a la Biblia como si fuera una cuerda de emergencia que se lanza en el último segundo antes de caer. Abren sus páginas cuando el dolor ya ha alcanzado niveles insoportables, cuando las puertas se han cerrado, cuando las fuerzas se han agotado. En ese momento claman, suplican y por un instante vuelven su corazón a lo eterno. Pero cuando la tormenta se disipa, cierran el libro y regresan a su rutina. Esta forma intermitente de relación con la palabra no es nueva. Es una de las maneras más comunes en las que se bloquea el fluir constante de las bendiciones. Porque Dios no quiere ser buscado solo en el caos. Él quiere habitar en cada día, en cada decisión, en cada pensamiento. La Escritura no fue dada como un recurso de emergencia, sino como una lámpara que nunca debe apagarse. Salmo 119, 105 lo expresa con claridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi mi
lámpara no se enciende solo cuando se cae al abismo. Una lámpara permanece encendida para que el pie no tropiece, para que el camino no se pierda, para que el alma camine segura. Cuando se usa la Biblia solo en tiempos de crisis, se pierde esa guía constante. Se avanza con a oscuras durante la calma, esperando encontrar claridad solo cuando todo arde. Esa no es una fe saludable, es una fe condicionada por la necesidad, no sostenida por la obediencia. El corazón que solo busca consuelo cuando todo falla, pero rechaza la instrucción cuando todo va bien, revela una espiritualidad inmadura. No hay relación profunda cuando la palabra se convierte en un recurso utilitario. No hay madurez espiritual cuando se busca dirección solo cuando hay desesperación. Dios se revela a quienes lo anhelan en lo secreto, en lo cotidiano, en lo constante, no a quienes lo tratan como un refugio temporal. Proverbios 8, 17 lo afirma: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. El temprano no se refiere solo a la hora del día, sino a la prioridad del corazón, a buscarlo antes de que todo se complique, a buscarlo porque se le ama, no solo porque se le necesita. Cuando el alma solo se abre a la palabra durante los momentos difíciles, pierde la oportunidad de ser formada en la estabilidad. El carácter se moldea en la constancia. La obediencia se cultiva en lo ordinario. El discernimiento espiritual se desarrolla cuando se permanece cerca de la verdad, incluso cuando no hay urgencia. No se puede edificar una fe sólida si el único momento de lectura bíblica es en medio del caos. El que solo busca la palabra en el dolor llega tarde a la preparación, y el que no se alimenta diariamente no tendrá fuerza cuando llegue la batalla. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, nunca esperó a estar en problemas para buscar la voz del Padre. Se retiraba al monte, se apartaba en la madrugada, permanecía en comunión incluso cuando no había oposición visible. Él sabía que la autoridad no nace en la crisis, sino en la intimidad diaria. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Sí, el mismo Cristo vivía de esa manera. ¿Por qué tantos esperan a estar rodeados de problemas para abrir la Biblia? ¿Por qué se deja de lado la lámpara hasta que ya no se ve nada? ¿Por qué se vive sin dirección hasta que la confusión domina? Una relación real con la palabra transforma incluso antes de que el dolor aparezca. Previene caídas, ilumina caminos, guarda del error. Pero cuando se deja cerrada hasta que llega el quebranto, se llega debilitado, confundido, sin herramientas espirituales. Se busca respuesta en páginas que nunca se habían conocido antes. Se exige consuelo de versículos que no se habían leído con hambre. Se pide dirección de un Dios con el que no se había hablado. Y aunque Dios es misericordioso y muchas veces responde, el diseño original nunca fue ese. No fue diseñar una fe de emergencias, sino una fe de comunión constante. En tiempos de abundancia también se necesita la palabra, porque en la prosperidad se corre el riesgo del orgullo. En la tranquilidad se corre el riesgo del olvido. Cuando todo va bien, el alma puede adormecerse, puede bajar la guardia, puede confiarse. Y es entonces cuando la Biblia se convierte en un adorno más. Se pospone la lectura, se enfría la oración, se silencian los versículos, hasta que llega otra crisis. Y entonces se corre al altar como si se tratara de una estación de servicio espiritual. Pero Dios no quiere relaciones de paso, quiere habitar, quiere caminar cada día junto a quienes lo buscan de corazón.
Juan 15:7 lo declara. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, te pedid todo lo que queráis y os será hecho. La condición es clara: permanecer, no visitar, no buscar por instantes, permanecer. La permanencia en la palabra produce raíces, y las raíces sostienen aún cuando los vientos soplan. Cuando no hay raíces, el alma se tambalea ante cualquier tormenta, pero cuando hay palabra plantada profundamente, el dolor no destruye, solo revela lo que ya ha sido edificado. Un creyente que vive con la Biblia abierta en lo cotidiano está preparado. No reacciona con desesperación. No necesita buscar de urgencia lo que ya tiene sembrado. El Espíritu Santo activa en él los textos que han sido memorizados, entendidos, vividos. Porque el corazón se ha vuelto terreno fértil. Porque no se esperó la noche para buscar la lámpara. Porque no se esperó el naufragio para buscar el ancla. El alma necesita estabilidad, y esa estabilidad no se construye con visitas esporádicas a la palabra. Se construye con comunión diaria, con lectura reverente, con reflexión constante, con obediencia continua. La estabilidad espiritual no es el resultado de grandes experiencias. Es el fruto de una relación que se cultiva en lo secreto. Cuando la Escritura se convierte en guía diaria, no hay espacio para el pánico. La confianza reemplaza el miedo. La sabiduría reemplaza la confusión. La esperanza reemplaza el desánimo. Porque Dios no ha dejado su voluntad escondida. La ha revelado en cada página. Solo espera que se abra, que se lea, que se crea, que se obedezca. En Jeremías 29:13 el Señor promete: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No dice que lo hallarán quienes lo busquen cuando no hay otra opción. Dice que será hallado por los que lo buscan con sinceridad, con perseverancia, con entrega. Una búsqueda de todo corazón no es ocasional, no es impulsada por la urgencia. Es constante, diaria, fiel, y cuando esa búsqueda se dirige a la palabra, el alma encuentra alimento, dirección, corrección y paz. Pero cuando esa búsqueda solo aparece en momentos de crisis, no forma carácter, solo mitiga el dolor temporalmente, sin transformar el fondo. El uso circunstancial de la Biblia refleja un enfoque utilitario hacia Dios, y ese enfoque bloquea el fluir completo de su presencia, porque Dios no es una solución rápida, es el fundamento, es la fuente, es el principio y el fin. Apocalipsis 22:13 afirma: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Él no quiere ser invocado solo en el final de nuestra fuerza, quiere ser reconocido al principio de cada día. No busca aparecer como respuesta a la desesperación. Desea ser la causa de nuestra dirección desde el comienzo. Solo cuando se vive con esta conciencia, la Biblia se transforma en un eje central. No en una herramienta de socorro, sino en la base sobre la que se edifica todo. Una vida centrada en la Escritura no necesita de crisis para arrodillarse, no espera el quebranto para abrir el libro, no necesita el caos para buscar guía, se deleita en la palabra cuando todo va bien. La honra. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay.
Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. There's a river running silent under every word we say. It trembles where the shadows and the whispered truths both lay. You touch my hand so lightly, but it echoed deep within. Like every fear I carried, finally learned to let you in. And in that quiet, trembling flow, I felt the current start to grow. Your voice, a spark, a gentle glow that pulled me where I dared not go. We carry inside, winding through the places we try to hide. Even when the nights are cold and wide, your tide keeps drawing me to your side. We're drifting closer with every line, a quiet truth that refuses to divide. Yeah, love is the river we carry inside. Your breath became the lantern that the darkness couldn't claim. The didgeridoo beneath your voice felt like thunder knowing my name. I never knew the weight I held could be softened by your grace. But rivers carve through mountains when two currents interlace. And every pulse beneath your skin felt like a place I'd never been. A sacred tide you pulled me in, where loss could finally learn to thin. Carry inside, winding through the places we try to hide. Even when the nights are cold and white. Cuando hay sal, la vive cuando hay estabilidad, porque sabe que es el cimiento, no la cura. Es la forma de construir una relación con Dios que no se rompe ante la dificultad, sino que se fortalece, porque ya no se depende de emociones, ni de circunstancias. Se depende de una voz que ha sido conocida, de un Dios que ha sido buscado, de una verdad que ha sido sembrada profundamente. Buscar la palabra solo en momentos de crisis es construir sobre la arena. Lucas 6:47 a 49 lo deja claro. El que oye y hace la palabra es como el que edifica sobre roca. Pero el que no la vive, aunque la haya oído, construye sobre arena. Y cuando vienen los ríos y los vientos, la ruina es total. No basta con oír la palabra en medio del dolor. Hay que vivirla cada día. Hay que edificar sobre ella. Hay que permitir que moldee cada pensamiento,
cada decisión, cada reacción. Solo entonces, cuando llegue la tormenta, la casa permanecerá firme. La Biblia no es un remedio, es una estructura, es un diseño, es un pacto eterno que transforma desde adentro. No debe abrirse solo cuando hay lágrimas, sino también cuando hay alegría. No debe buscarse solo cuando hay caos, sino también cuando hay paz, porque la palabra no es solo consuelo, es formación, es corrección, es preparación. Y cuando se vive desde esa verdad, las bendiciones no se buscan en el desespero, sino que fluyen en lo constante. No se persiguen como un milagro urgente, sino que se reciben como fruto de una relación continua con el Dios que habla en cada página. Cuando la Biblia se convierte en un objeto lleno de marcas, subrayados y notas, pero no en una guía que transforma la conducta, algo muy profundo se ha perdido en la relación con la palabra. No es la cantidad de versículos destacados lo que produce madurez espiritual, es la obediencia diaria a lo que ha sido revelado. Es fácil caer en la ilusión de que al subrayar un texto ya se ha interiorizado su mensaje, pero la tinta sobre el papel no equivale a transformación del corazón. Muchos han llenado sus páginas de colores, pero su vida sigue siendo gris. No hay fruto espiritual en la apariencia del estudio si no hay aplicación real. El conocimiento bíblico sin obediencia no santifica, solo infla el ego y endurece la conciencia. Santiago 1:22 lo declara con precisión: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El autoengaño nace cuando se cree que conocer un pasaje es suficiente, cuando se memoriza un versículo, pero se ignora su peso moral, cuando se entiende la doctrina, pero no se camina en integridad. La palabra no fue entregada para que fuese archivada intelectualmente, sino para que fuese vivida con temor de Dios. No transforma por ser leída, sino por ser obedecida. Y cuando alguien acumula notas pero no frutos, está bloqueando la bendición que proviene de la obediencia. La Escritura es clara: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. El deleite en la palabra no se demuestra solo con el subrayado, sino con la fidelidad diaria. El problema no está en tomar notas, sino en no permitir que esas notas dirijan la vida. Hay quienes anotan revelaciones profundas, pero luego actúan como si jamás las hubieran recibido. Cargan cuadernos llenos de mensajes, pero sus decisiones no reflejan dependencia de Dios. Escuchan palabra tras palabra, enseñanza tras enseñanza, pero no hay evidencia de que Cristo haya formado su carácter en ellos. La palabra escuchada, si no es obedecida, se convierte en juicio. Jesús dijo en Juan 12:48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La misma palabra que no se obedeció, se levantará como testigo. Cada instrucción ignorada, cada mandamiento desechado, cada verdad conocida y no vivida será motivo de juicio. Cuando la Escritura se reduce a un ejercicio académico, pierde su filo. Deja de ser espada y se convierte en argumento. Deja de penetrar hasta partir el alma y el espíritu y se convierte en un conjunto de ideas para debatir. Pero Hebreos 4:12 no deja espacio para esa distorsión. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Su propósito es cortar, separar, confrontar, discernir, no acomodarse a la lógica humana, ni alimentar la vanidad del conocimiento. El verdadero estudio bíblico termina en transformación, no en orgullo intelectual,
Hay quienes han convertido la palabra en una rutina técnica. Anotan estructuras, esquemas, definiciones, aprenden griego, hebreo, historia, contexto. Todo esto tiene valor si lleva a una vida más santa. Pero si no se traduce en obediencia, es letra que mata. Pablo lo expresó en 2 Corintios 3:6. La letra mata, mas el espíritu vivifica. No porque el texto sea malo, sino porque si se busca solo el conocimiento y se ignora la vida del espíritu, se cae en legalismo, en frialdad, en arrogancia. La escritura debe ser estudiada con reverencia, con oración, con disposición a ser transformado. No como una colección de conceptos, sino como el aliento mismo de Dios hablando al corazón. Cada palabra que Dios ha pronunciado está cargada de intención. Nada fue dicho para llenar espacio. Cada mandamiento, cada promesa, cada advertencia está diseñada para producir algo en quien la recibe. Isaías 55:11 declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Pero esa prosperidad no se manifiesta donde no hay obediencia. No se cumple el propósito de Dios en quien solo colecciona versículos. Se cumple en quien se somete, en quien se rinde, en quien deja que la palabra lo quebrante y lo reconstruya. El corazón endurecido no necesita más enseñanza. Necesita humildad para aplicar lo que ya ha recibido. Muchos no crecen no porque les falte conocimiento, sino porque se han acostumbrado a ignorar lo que ya conocen. Viven esperando una nueva revelación, pero han sido infieles a la anterior. No se puede recibir luz nueva si se ha despreciado la luz ya dada. Lucas 8:18 advierte: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. No basta con oír, hay que oír con un corazón obediente. Hay que recibir la palabra como quien recibe un tesoro que debe ser guardado, cuidado, multiplicado. Dios no está buscando eruditos, está buscando discípulos. No está buscando mentes brillantes, sino corazones dispuestos. La fe no se demuestra con conocimiento acumulado, sino con pasos firmes en obediencia. El que ama la palabra no es el que más sabe, sino el que más se parece a Cristo. Y la semejanza a Cristo no se logra con notas, se logra con entrega, no se logra con información, se logra con rendición. Filipenses 2:5 nos exhorta: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir no se forma en la teoría, se forma en la práctica, en la cruz diaria, en la renuncia al yo, en la obediencia incondicional. Cuando el alma se expone verdaderamente a la palabra, no sale intacta. Es imposible encontrarse con el Dios de las Escrituras y seguir siendo el mismo. El que lee con sinceridad será confrontado. El que medita con temor será transformado. El que escucha con reverencia será guiado. Pero si el corazón solo busca conocimiento, no hallará vida. Porque la palabra no fue dada para alimentar la carne. Fue dada para crucificarla. Fue dada para levantar al hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. La bendición que muchos anhelan está retenida porque han hecho de la Biblia un cuaderno de apuntes, no una espada de obediencia. Han admirado la profundidad del texto, pero han ignorado el llamado a morir a sí mismos. Han coleccionado verdades, pero no han vivido ninguna. Y mientras tanto, la presencia de Dios se mantiene distante. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque el corazón ha dejado de responder. El cielo no se abre sobre el que estudia sin obedecer. Se abre sobre el que teme su voz y hace su voluntad. La Biblia no es una obra literaria para ser analizada, es una carta viva para ser vivida, es una llama que quema el pecado, es un espejo que revela el alma, es una semilla que solo da frutos si cae en tierra buena. Tierra buena no es el intelecto brillante, es el corazón humilde.
Es el espíritu quebrantado, es el alma que dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Solo en ese terreno la palabra produce 30, 60 y 100 por uno. Solo en ese terreno las bendiciones no se bloquean, fluyen, inundan, transforman, permanecen, porque allí la palabra ha sido recibida como lo que realmente es, la voz de Dios, exigiendo obediencia, no admiración. Tomar la palabra de Dios fuera de su contexto es abrir la puerta al error y cerrar el paso a la bendición. El uso irresponsable de las Escrituras no solo distorsiona la verdad, sino que también puede convertirse en un acto de manipulación espiritual. Cuando se cita un versículo para respaldar ideas humanas, deseos personales o decisiones sin dirección divina, se está utilizando lo sagrado con fines ajenos al propósito de Dios. No es un problema de ignorancia, sino de irreverencia. No se puede esperar que la palabra produzca fruto cuando ha sido arrancada de su raíz original. Jesús fue tentado en el desierto con la misma escritura. El enemigo citó el Salmo 91 para inducirlo a actuar fuera de la voluntad del Padre. Pero Jesús respondió con otra palabra correctamente aplicada. No tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. La Escritura debe interpretarse con la guía del Espíritu Santo y con fidelidad al contexto en el que fue dada. No se trata de armar discursos convincentes, sino de transmitir la verdad sin alterar su esencia. Manipular un pasaje para impresionar, justificar decisiones o ganar aprobación es convertir la palabra en instrumento de conveniencia y no de transformación. Segunda de Pedro 3:16 advierte sobre aquellos que tuercen las Escrituras para su propia perdición. La tergiversación no es solo un error teológico, es una práctica que aleja al corazón de la verdadera comunión con Dios. Cuando la palabra se convierte en argumento y no en dirección, el alma deja de ser guiada por la voz del pastor y comienza a seguir el eco de su propia voz. No hay bendición donde hay manipulación. La revelación no fluye cuando se acomoda la verdad a los deseos. El poder del mensaje no se manifiesta cuando se diluye para complacer a los oyentes. El apóstol Pablo instruyó a Timoteo a manejar la palabra con rectitud. En 2 Timoteo 2:15 lo exhorta a presentarse delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Usarla bien implica honrar su contexto, su intención original, su aplicación legítima. Toda escritura tiene un propósito que debe ser comprendido con temor y temblor. No como quien explora un libro cualquiera, sino como quien toca fuego santo. El que desea que la palabra libere, sane y transforme, debe abordarla con reverencia total. Debe renunciar a utilizarla como herramienta de defensa personal o plataforma de vanagloria. La Escritura no fue entregada para que el hombre se exalte, sino para que se humille. Solo cuando se predica, se enseña y se vive desde la verdad completa y sin alteraciones, las bendiciones de Dios fluyen con libertad. Porque donde hay fidelidad a su palabra hay respaldo del cielo. Pero donde hay distorsión, incluso sutil, el espíritu se retira en silencio. La Biblia no es solo un libro, es una puerta que cuando se abre con reverencia lleva directamente al corazón de Dios. Pero también es una prueba, porque la manera en que la tratamos revela lo que realmente creemos. No basta con tenerla, leerla o conocerla. Lo que transforma no es su presencia externa, sino el lugar que ocupa en el alma. En este punto del camino, la pregunta ya no es si has cometido alguno de estos errores, sino si estás dispuesto a devolverle a la palabra el trono que le corresponde. Porque la bendición no se activa con fórmulas ni se fuerza con rituales. La bendición fluye cuando hay una entrega genuina, cuando la Biblia deja de ser un elemento más
en la rutina espiritual y se convierte en la voz absoluta que ordena cada paso. El verdadero cambio no ocurre en el momento en que se escucha una enseñanza. Ocurre cuando esa enseñanza se convierte en criterio, en filtro, en respuesta inmediata. Cuando la palabra no solo está en la mente, sino en la reacción, en la conversación, en la actitud. Es ahí donde comienza a operar su poder, porque la Biblia no transforma por repetición, transforma por presencia activa. Por eso el llamado hoy no es a leer más ni a saber más. El llamado es a rendirse más, a dejar que cada versículo leído pase por el fuego de la obediencia hasta que el carácter de Cristo sea visible en cada rincón de la vida. Este no es un llamado al legalismo. No se trata de convertir la lectura bíblica en una obligación que carga el alma. Se trata de recuperar el asombro, de volver a abrir la Escritura como quien abre un pozo de agua viva, como quien escucha al Rey hablando directamente, como quien sabe que cada página contiene vida, juicio, sabiduría y gloria. Porque el enemigo no teme a quienes tienen muchas Biblias, sino a quienes viven cada palabra como una orden celestial. El infierno no retrocede ante el conocimiento teológico, sino ante la santidad producida por una vida que ha sido moldeada por la Escritura. No hay atajos, no hay sustitutos. El alma no florece sin exposición profunda y continua a la palabra. La autoridad no crece sin sumisión. La bendición no llega a través de métodos, sino a través del alineamiento total con lo que Dios ya ha dicho. Por eso, más que corregir errores puntuales, este guión ha buscado restaurar una relación. Una relación entre el creyente y la Escritura. Una relación viva, reverente, constante. Porque solo en esa relación pueden hacer una vida espiritual que no se apaga. Una vida que no depende de las circunstancias que no se debilita ante el tiempo, que no busca impresionar, sino reflejar la gloria de aquel que habló desde el principio. Y si decides hoy levantar nuevamente la palabra con temor santo, con hambre sincera, con disposición a ser transformado, entonces prepárate. Porque las bendiciones que han estado detenidas comenzarán a fluir sin obstáculo. Porque donde la palabra gobierna, el cielo se abre.